Muy buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de miércoles a mitad de semana para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y ya les adelanto que el tema a tratar hoy no es sencillo de entender. Así que vamos a ir, como se suele decir aquí, con pies de plomo, con mucha tranquilidad para poder entender el pasaje al que hoy nos estamos enfrentando, que está en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 6, que dice así: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Nos enfrentamos ahora a un versículo que, honestamente, no es fácil de interpretar. Y no es que no sea fácil de interpretar porque yo lo digo, o que no sea fácil de interpretar para mí, sino que indagando en bastantes comentarios bíblicos, me doy cuenta de que hay muchas diferentes opiniones al respecto. Por ejemplo, por citarte alguno, Calvino en su día dio su interpretación, Lutero dio otra interpretación, Agustín de Hipona también tiene otra versión, otra interpretación, y luego ya los teólogos más contemporáneos a nosotros también tienen diferentes especulaciones, interpretaciones a este versículo. Ahora te voy a dar cuál es mi punto de vista, pero antes quiero hacerte una pregunta, quiero hacerte razonar algo. ¿Qué hacer cuando nos enfrentamos a versículos como este? Versículos que no son nada fácil de dar una interpretación. Yo te voy a dar 3 consejos a seguir frente a versículos así. Lo primero que tenemos que hacer frente a este tipo de versículos es no tener miedo a la hora de enfrentarlos, no tener miedo a la hora de estudiarlos. Es decir, que no sea fácil de entender no quiere decir que no se les pueda hacer frente. Lo segundo que yo hago frente a versículos de este calibre, versículos difíciles, es indagar todo lo que pueda sobre ese versículo. Después de orar para que Dios me traiga luz sobre ese versículo, sobre ese asunto, pues yo leo ese versículo en todas las versiones posibles de la Biblia. Me informo bien en todos los diferentes comentarios bíblicos a los que tengo acceso para conocer la opinión de otras personas entendidas. Le pregunto a consejeros que yo tengo en mi entorno, entre ellos, lógicamente, a mi pastor, que por cierto le pregunté y él me dio su punto de vista. Y después, con toda esa información que tengo, con todo eso que ya tengo en mi poder, busco la respuesta más coherente. Y lo tercero que yo hago es no imponer lo que yo creo o lo que yo pienso sobre el versículo. Desgraciadamente, creo que muchas veces entre los propios hermanos, entre los propios cristianos, hay pleitos por temas doctrinales. Yo he visto a creyentes que no creen, por ejemplo, en el hablar en lengua, llamarnos herejes a los que sí creemos en el hablar en lenguas. Creyentes, por ponerte otro ejemplo, que no les gusta celebrar la Navidad, que no les gusta decorar sus casas ni los locales de sus iglesias con decoración navideña, y condenar fuertemente a quienes sí creemos que se tiene y que se debe celebrar la Navidad. Tenemos que entender algo. Hay cosas que no son negociables en la palabra de Dios, como por ejemplo el asunto de que Jesús es el único camino al Padre, que no hay atajos para llegar al cielo, o como que Dios no acepta ni tolera la idolatría. Y no es negociable, no porque lo diga yo, sino porque la Biblia habla clarísimamente acerca de eso. Pero hay otras cosas que no son, por así decirlo, de vital importancia, que no tienen que ver con el asunto de la salvación en sí mismo. Por ejemplo, el asunto del diezmo, que tanto debate trae. Hay quienes creen que se debe diezmar y después hay otros que no creen que se debe diezmar. Pues chicos, pues quien crea en el diezmo, que lo dé. Y quien no crea en el diezmo, que no lo dé. Es así de sencillo. Nosotros seguimos siendo hermanos a pesar de quizá pensar diferentes. O el asunto de hablar en lenguas. Hay quienes sí creemos en el don del hablar en lenguas y hay quienes no creen. Pero nosotros seguimos siendo hermanos, no nos vamos a condenar por eso. Y son temas que no son concernientes a la salvación. Hay iglesias, por ejemplo, que piensan que las mujeres no se pueden poner pantalón y son muy exigentes en esto, sino solo falda por debajo del tobillo, de las rodillas, que no se pueden maquillar, teñir el pelo y mucho menos predicar, que no se suban a un púlpito y prediquen. Y hay otros que sí creemos que la mujer se puede vestir como les dé la gana, siempre y cuando, como dice la Biblia, que se vista con decoro, ¿verdad? Con una responsabilidad, y que por supuesto la mujer clarísimamente sí que puede predicar en la iglesia, porque el don de enseñanza también es derramado sobre las mujeres. Pablo dijo: ya no hay mujer ni hombre. Pero vuelvo a lo mismo, que esto no tiene que ver con la salvación. Pero bueno, vamos a volver al versículo que me lío, al versículo que hoy estamos tratando. ¿Cuál es mi opinión? Bueno, créeme que lo de menos aquí, lo que menos importa es qué opino yo. Mi opinión no es relevante, mi opinión no cuenta, pero de todas maneras,
Te la voy a dar. Cuando Juan habla aquí de que Jesucristo vino mediante el agua y mediante la palabra, mediante el agua y la sangre, hay que aprender a notar qué nombre usa Juan. Juan dice Jesucristo. No dice Jesús ni tan solo dice Cristo, sino Jesucristo. Y esto ya lo explicamos en devocionales pasados, que tiene una explicación. Jesucristo habla de la humanidad y de la divinidad. Jesús habla de la humanidad y Cristo habla de la divinidad. Y lo que yo creo que Juan está haciendo aquí es combatir una creencia que para aquel entonces había y se estaba esparciendo entre todos, que había de que Jesús era un hombre normal, pero que en el bautismo, cuando los cielos, ¿recuerdas ese pasaje? Que los cielos se abren y se escuchó la voz del Padre del cielo que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Muchos creen o creían que el Padre lo que hizo fue depositar en Jesús al Cristo, y que justo antes de que Jesús padeciera la muerte en la cruz, Cristo abandonó el cuerpo de Jesús y quien murió en la cruz fue el hombre y no Dios. Y Juan lo que aquí está diciendo es que no, que esto es un disparate, que esa teoría no es cierta, que Jesús ya era el Cristo en el agua, es decir, en el bautismo, y que Jesús seguía siendo Cristo en la cruz del Calvario mientras derramaba su sangre, en el agua y en la sangre. Y Juan añade, para terminar el versículo, que el Espíritu da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Esta es mi opinión sobre este pasaje. Quizá tú opines de una manera diferente, y si es así, me gustaría conocer tu opinión y te pediría por favor si me puedes enviar un correo para aprender yo también y para conocer otros puntos de vista. Pero bueno, recuerda estos 3 pasos frente a versículos complicados, difíciles de interpretar. Número 1, no tengas miedo a enfrentarlos. Número 2, indaga todo lo que puedas sobre ese versículo, versiones, comentarios bíblicos, opiniones de otra gente, de otras personas. Y tercero, no trates de imponer lo que tú crees a los demás. Porque sabes una cosa, nadie tiene la verdad absoluta, salvo Dios y su palabra. Ningún hombre tiene la verdad absoluta, solo Dios y su palabra. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque de verdad que eres bueno. Oramos en el nombre de Jesús para que nos guardes, nos bendigas. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que tú traes sobre nuestra vida. Bendícenos en el día de hoy a todos los que escuchan estos devocionales, a todas las iglesias. Guárdanos y bendícenos, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, Dios mediante, en el siguiente devocional. Dios te bendiga.